¿Qué es la ultraderecha, Carles? Muy bien, pues voy a intentar hacer una explicación bastante básica y voy a también intentar relacionar lo que digo con el caso español, porque seguramente nos vamos a comprender más de qué va el tema si hablamos también un poco de nuestro país. Entonces, muy sencillamente, ¿qué es la ultraderecha? Podríamos decir que es una ideología política que estaría al extremo de la derecha convencional. Sí, cuando hablamos de la derecha convencional estamos pensando en conservadores, democristianos, liberales de centro-derecha, pues la ultraderecha sería lo que está aún más a la derecha de estos movimientos. Se trata de una red de movimientos, organizaciones y partidos políticos. Es decir, es una cosa bastante amplia que va más allá de los partidos. También hay movimientos, asociaciones desde partidos que están en el Parlamento hasta bandas neonazis, ¿no? Todo eso sería ultraderecha, pero es evidente también que una banda neonazi, un partido de derecha radical que está en el Parlamento, como sería Vox o Frente Nacional en Francia, no son lo mismo, ¿no? Y aquí hay una distinción entre extrema derecha y derecha radical, que también voy a hablar después. Por tanto, está en ideología política que está al extremo de la derecha convencional. Diferenciamos entre extrema derecha y derecha radical. Y hay dos grandes ítems ideológicos que definen a la ultraderecha, que sería que son movimientos nativistas y autoritarios. Paso ahora a discutir qué quiere decir esto. O sea, básicamente sabemos que la ultraderecha es bastante diversa. Tenemos partidos políticos. Me voy a centrar bastante en los partidos, por cierto. Sabemos que en la ultraderecha hay partidos que son, por ejemplo, en términos económicos muy liberales, muy capitalistas, partidarios de mercado, mientras que hay otros partidos, como el Frente Nacional en Francia, que son más proteccionistas, que están a favor del estado del bienestar, aunque solo para los nativos, no para los extranjeros. En temas, por ejemplo, de valores tradicionales, hay partidos como Vox en España que son extremadamente conservadores, contrarios al aborto, al matrimonio homosexual, a favor de los valores familiares, bla, bla, bla. Y hay partidos de ultraderecha, más en el norte de Europa, que son más relativamente liberales en estos temas. Entonces, la heterogeneidad de la ultraderecha es muy grande, pero al menos cumplen dos características que las comparten todos, que son el nativismo y el autoritarismo. Por nativismo entendemos que es una combinación entre xenofobia, es decir, odio o miedo al extranjero, al inmigrante, pero no solo, ahora hablaré de eso, y nacionalismo de base étnica. Y esto es una distinción importante, porque hay muchos partidos que podemos entenderlos como nacionalistas. Al final, el nacionalismo es un principio que dice que las fronteras de la nación tienen que coincidir con las del Estado. Cada Estado su nación, cada nación su Estado, ¿no? En este caso, las naciones que no tienen Estado, podríamos hablar en España de Cataluña o País Vasco, los nacionalistas querrían un Estado para su nación, mientras que en el caso del nacionalismo español querrían que España estuviese formado solo por una nación y, por tanto, están incómodos con proyectos nacionales que compiten o que discuten a la nación española, como serían el nacionalismo vasco o catalán, ¿no? Pero este combate contra el nacionalismo, en este caso desde la mayoría, desde el nacionalismo español, se puede hacer en términos más liberales, ¿no? Hablar de la transición, de la Constitución del 78, del Pacto Democrático, bla, 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 o se puede hacer en términos más etnoculturales, que sería, por ejemplo, el caso de Vox, ¿no? Basándose en mitos sobre el pasado, la reconquista, la hispanidad, etcétera, etcétera, que es un nacionalismo muy agresivo, basado en marcajes étnicos y en mitos etnonacionales sobre el pasado. O sea, este nacionalismo combinado con la xenofobia, que es básicamente miedo o rechazo a lo extranjero, formaría la ideología nativista, que básicamente el nativismo sostiene que la nación debe estar habitada por los nativos de aquel país y no por los extranjeros. Sería el típico eslogan de America First, ¿no?, de Donald Trump, América primero, o España para los españoles o Francia para los franceses, ¿no? El rechazo al extranjero es triple. O sea, primero rechazan a las personas, que en este caso son los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes son un peligro, primero porque, según la ultraderecha, amenazan a nuestra identidad, pero también a nuestro sistema de bienestar, a nuestros valores. Uno serían los inmigrantes. Dos serían las ideas extranjeras, el globalismo, por ejemplo,
El socialismo también es entendido como una idea extranjera. Aquí en España se habla mucho, por ejemplo, de la izquierda bolivariana, ¿no? Que es un doble rechazo por ser de izquierdas y por ser una cosa extranjera. Y también se rechaza las organizaciones internacionales, también por extranjeras, porque amenazan nuestra soberanía y nuestra identidad, como sería, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, el objetivo de las organizaciones nativistas, que eso define la ultraderecha, es conseguir un Estado-nación homogéneo, mononacional y monocultural, contrarios a la idea de la multiculturalidad, del pluralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería un gran ítem de la ultraderecha. Y el otro gran ítem que los define sería el autoritarismo. Entendemos el autoritarismo en digamos, de dos maneras distintas. La primera es que la ultraderecha sostiene que la sociedad debe de estar apegada a los valores de ley y orden. Es una idea muy autoritaria, una visión muy autoritaria de la sociedad, ¿no? Ley y orden, enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal. Cuando la gente actúa mal hay que castigarla, ¿no? Poner más policía, más ejército. Están a favor, por ejemplo, de reinstaurar la cadena perpetua en muchos casos, de castigar los crímenes con penas más duras que ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el campo de la sociedad. En el campo político, el autoritarismo muchas veces se relaciona con un tipo de propuesta y de retórica que la llamaríamos iliberal. No necesariamente antidemocrática. Ahora hablaré de eso cuando hablemos de la extrema derecha, ¿no? Pero por iliberal, quizá como sabréis, nuestras democracias en Europa, en el mundo occidental, tienen como dos grandes pilares. El principio de la mayoría, y por eso votamos, ¿no? Es decir, lo que quiere la mayoría es lo que hay que hacer, y por eso votamos a partidos y gana el que consigue más votos. Pero por otro lado, hay el ítem liberal o del Estado de Derecho, que es protección de las minorías y límites a lo que puede hacer la mayoría. Digamos que son dos principios que están en tensión. Es decir, la mayoría puede ganar las elecciones, incluso con mayoría absoluta, pero no puede hacer todo lo que quiera. Tiene límites a su poder. Por ejemplo, respeto a las minorías, repito, separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la derecha radical, y ahora cambio y hablo aquí de la distinción entre derecha radical y extrema derecha, la derecha radical es iliberal, pero no necesariamente antidemocrática. Esto pasaría en muchos países. Es decir, la derecha radical está a favor de las elecciones, por ejemplo. En general, Vox en España o Le Pen en Francia, para entendernos, o Salvini en Italia, no están a favor de prohibir todos los partidos políticos e instaurar una dictadura como Hitler o como Mussolini, ¿no? Están a favor de las elecciones, ¿no? Lo que discuten son los principios liberales de la democracia. Es decir, no están a favor de los derechos de las minorías, están a favor del principio mayoritario sin límites, ¿no? Discuten a veces la separación de poderes, discuten a veces el control al poder por parte, por ejemplo, de los medios de comunicación, las fake news de Donald Trump, ¿no? Por tanto, la derecha radical estaría más o menos a favor del principio democrático, ¿no? Juega al sistema democrático y a las elecciones y al Parlamento, pero estaría en contra de estos principios liberales de protección de las minorías, separación de poderes, etcétera, etcétera. En cambio, la extrema derecha sería directamente antidemocrática, ¿no? Entonces, aquí serían las dos grandes ramas de la ultraderecha. Tenemos la ultraderecha como el gran concepto y dentro de la ultraderecha tenemos la extrema derecha, más radical, más extrema, ¿no? Y la derecha radical, que sería más moderada, entre comillas. Y eso es lo que les diferencia. El tema de la democracia y también a veces, sobre todo por parte de los movimientos, no tanto los partidos, el uso de la violencia. Mientras que la derecha radical suele condenar los actos de violencia de bandas neonazis, por ejemplo, la extrema derecha o no condena o incluso perpetúa y inflige actos de violencia en las calles. Y aquí os pongo dos imágenes. En la izquierda podéis ver un meeting de la derecha radical europea, ¿no? Podemos ver el líder de la derecha radical en Holanda, a Le Pen en Francia, etcétera, etcétera. Eso sí, la derecha radical. Y a la imagen de la derecha tenéis el partido Amanecer Dorado en Grecia, que la semana pasada sus líderes fueron puestos en prisión y fue declarado un grupo criminal. Y Amanecer Dorado en Grecia, que llegó a obtener el 10% de los votos, era un partido que abiertamente estaba en contra de la democracia parlamentaria, que asesinaba
a opositores políticos, como un famoso rapero en Grecia, y sus miembros tenían armas en sus casas, ¿no? Y ejercían la violencia contra inmigrantes, sindicalistas y activistas de izquierda. Entonces, estas serían, por tanto, las grandes diferencias entre derecha radical y extrema derecha. Si vamos a los resultados electorales para ver un poco con cómo están las cosas en términos electorales para esos partidos, la imagen que aquí están serían las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado y los votos conseguidos por cada partido. El que tiene más votos, que es el Fidesz en Hungría, es un caso curioso porque Fidesz formaría parte del Grupo Popular, era un partido conservador tradicional o normal, que con el paso de los años se ha ido ultraderechizando y ahora es considerado un partido de ultraderecha. Pero el resto serían partidos de ultraderecha más o menos clásicos. Como veis, su suerte electoral es cambiante. Hay partidos que tienen mucho apoyo, como la Liga en Italia, y partidos que tienen muy poco apoyo, pero digamos que es sustancial el número de votos que reciben. Entonces, si hablamos de cuál es la base electoral de esos partidos, de quién apoya a la ultraderecha y cómo ha crecido en los últimos años, aunque como hemos visto aquí ha crecido, pero quizá no tanto, no es un fenómeno que parece que toda Europa vaya a caer en las garras de la derecha radical, no es así, pero sí que se ha estabilizado como un actor político, digamos, importante en nuestros sistemas de partidos europeos. Y hay distintas teorías que explican tanto cuál es su base electoral como el porqué de su crecimiento. La primera, que es la más famosa, es la teoría de los perdedores de la globalización, ¿no? que es lo que aquí os pongo, el angry white man, que serían básicamente hombres blancos, obreros sin estudios, con ansiedad económica, que quizá han perdido su trabajo, que ven cómo las fábricas se van de su país a países del tercer mundo, que ven que todos los políticos son iguales, que ven que vienen los inmigrantes a quitarles el trabajo, ¿no? Sería esta teoría de los perdedores de la globalización que formarían la base electoral de la ultraderecha. Eso es cierto en algunos casos y es falso en otros. Es una teoría que funciona en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en Francia, el granero de voto de la ultraderecha, en este caso del Frente Nacional de Marine Le Pen, sería bastante este tipo de votante, pero por ejemplo en España y algunos países del norte de Europa, pero en España la ultraderecha tiene una base electoral bastante parecida a la del PP, pero un poco más joven. Es decir, no son hombres blancos, pero no son obreros y sin estudios. Más bien las clases medias y medias altas, conservadoras, muy conservadoras, que votan a Vox en este caso. La otra es la teoría de los perdedores de la globalización. Es ambivalente. Funciona en algunos casos, ¿no? Pero en otros no tanto. Hay una segunda teoría que explica cuál es su base electoral y por qué la gente vota a la ultraderecha, que es un poco más ajustada, que tiene que ver con las actitudes individuales de los votantes, más allá de sus perfiles sociodemográficos, ¿no? ¿Qué son? Es más importante qué piensan, ¿no? Y aquí hay dos ítems que surgen y que son muy importantes. La primera es la moral autoritaria y la segunda es el sentimiento de anti-inmigración. La moral autoritaria vendría a ser, pues, es fácil de definir, que vendría a ser un apego a estos valores de ley y orden, ¿no? Que un político o la sociedad tienen que regirse por esos valores. Quien hace las cosas bien tiene que ser premiado, quien hace las cosas mal tiene que ser castigado más de lo que es castigado ahora, ¿no? Y el tema de la anti-inmigración sencillamente es gente que tiene una moral, un sistema de ver el mundo bastante xenófobo. Incluso hay esta idea de que son hombres blancos temerosos de perder sus privilegios como blancos, pero también como hombres. Es por eso que parte de la ultraderecha, aquí España sería un ejemplo, no hay solo esta ansiedad económica, sino que también hay una cierta ansiedad cultural, ¿no? Seguramente habéis oído hablar del tema de la batalla cultural, ¿no? Por ejemplo, movimientos como el feminismo amenazan los privilegios de estos hombres blancos, ¿no? Y la ultraderecha sería también en parte una reacción a estos movimientos progresistas. Eso sería la explicación un poco de la base electoral. Y sobre esto de los hombres, una cosa que es meridianamente clara. Ahí es muy difícil decir exactamente cuál es el votante de la ultraderecha típico porque varía a cada país. Cada país es un poco diferente.
pero hay un ítem que se repite siempre, que es que los hombres votan a la ultraderecha más del doble que las mujeres. Eso sí que es una cosa que se repite. Hay mucha literatura sobre eso, pero evidentemente no tenemos tiempo para profundizar. Y por último, cuando se habla del crecimiento y la consolidación de la ultraderecha, hay dos grandes ítems también a tener en cuenta aquí, que son el sistema electoral y el sistema de partidos. Normalmente en sistemas electorales proporcionales, la ultraderecha tiene más posibilidades de entrar en el Parlamento y de consolidarse, mientras que en sistemas electorales mayoritarios, como sería por ejemplo el Reino Unido o incluso Estados Unidos, aunque Estados Unidos aquí sería la excepción, la ultraderecha lo tiene más difícil para entrar en el Parlamento y por tanto para consolidarse. Y también aquí tiene que ver, por ejemplo, en Alemania tiene un sistema electoral más o menos proporcional, pero tiene una cosa que se llama la barrera del 5%, que quiere decir que si no sacas el 5% del voto como mínimo, no entras en el Parlamento. Y eso ha hecho que durante muchos años los pequeños partidos de extrema derecha, muchos neonazis, que se presentaban a las elecciones, tuviesen un granero de votos considerable, pero nunca llegaban al 5% para poder entrar, ¿no? Y si no entras en el Parlamento no existes, porque el Parlamento te da visibilidad mediática, ¿no? Sales de las noticias, puedes hacer conferencias de prensa, los periodistas vienen, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema electoral es importante, pero también es importante el sistema de partidos, es decir, cómo el resto de partidos, incluso los medios de comunicación, reaccionan a la ultraderecha. Hemos visto que en países donde se hace lo que se llama el cordón sanitario a la extrema derecha, pasa en Francia o pasa en Bélgica, por ejemplo, que el resto de partidos, de izquierda o de derecha, deciden no pactar absolutamente nada con la ultraderecha. Esto los margina del poder y en muchas veces se consigue parar un poco su crecimiento. Y, muy importante también, que sería lo contrario, en sistemas donde la ultraderecha pues, digamos, es aceptada por los partidos del sistema, eso hace que la ultraderecha se normalice, ¿no? Esto ha pasado en España, por ejemplo, donde Vox surgió y automáticamente fue el partido de ultraderecha que se normalizó más rápido de casi de toda Europa, ¿no? Y está en gobiernos de coalición como socio parlamentario de la derecha tradicional, ¿no? Pues en este caso eso permite que la ultraderecha entre en el juego parlamentario y sea capaz de, digamos, ser responsable de su base electoral, ¿no? Hace promesas, pacta con la derecha tradicional y consigue que sus votantes los vean como algo útil a la ultraderecha, ¿no? Porque están haciendo políticas, en este caso, contra las mujeres, contra los derechos LGTBI, contra los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este punto, la normalización de la ultraderecha, y con esto acabo, es lo que caracteriza lo que se llama la cuarta ola de la ultraderecha, ¿no? Que vendrían a ser estos últimos años donde se ha ido normalizando en toda Europa a estas organizaciones como un partido más, ¿no? Igual que hay socialdemócratas, verdes, conservadores, pues también hay ultraderecha, ¿no? Fijaos como anécdota que en los años 90 la ultraderecha entró a gobernar con la derecha tradicional en Austria y hubo manifestaciones masivas en toda Austria y en algunas capitales europeas. Incluso la Unión Europea llegó a amenazar con sanciones a Austria, porque el nuevo gobierno incluía a la ultraderecha. Eso volvió a pasar hace un par de años en Austria. La ultraderecha pactó con la derecha tradicional para formar gobierno y nadie dijo nada. Se veía como una cosa normal, escandaloso por la gente de izquierda, más o menos, pero se veía la ultraderecha como un partido más, ¿no? Muy radical, pero como un partido más. Y eso es lo que definiría cómo está la ultraderecha hoy. Está en camino a normalizarse, ¿no? Yo os pongo aquí estas imágenes a la derecha, el actual primer ministro de Austria y su ex socio de ultraderecha, y a la izquierda os pongo el pacto en Andalucía entre el PP y Vox, que veis el presidente de la Junta de Andalucía con el Ortega Smith, un secretario general de Vox, también pactando, haciéndose una foto, ¿no? Y presentando a la ultraderecha como un actor político más, ¿no? Y bueno, creo que con esto he dado 4 pinceladas de cómo está la cosa y en principio no tengo nada más que añadir, a menos que tengas alguna pregunta, alguna aclaración. Si tuvieras que recomendar 3 lecturas para comprender la ultraderecha y también cómo podría relacionarse con el tema de la inmigración, ¿cuáles serían?
Recomendaría, bueno, primero de todo una que es muy reciente y que es muy fácil, es bastante divulgativa, que sería como el gran padre académico de la ultraderecha, que es Cas Mudde. Tiene un libro que se llama The Far Right Today, que está en español creo, pero no sé si se llama La extrema derecha hoy o La ultraderecha hoy, pero tiene este nombre. Ujú. Y luego recomendaría a Pippa Norris, que tiene un libro de 2005 que se llama uh, algo de los votantes y la radical right, no me acuerdo exactamente del nombre. Este libro también es importante. Y luego os recomendaría a un paper del año 92 de Ignazi, que trata sobre, si lo buscáis en Google Scholar lo vais a encontrar, que trata sobre la movilización casi cultural, ¿no? Como un largo camino de años que ha hecho que la ultraderecha florezca en Europa hoy. Esas son quizá las tres lecturas que os recomendaría, también relacionadas con el tema de la inmigración. Pues muchísimas gracias, Carles. Muy bien, que vaya bien. Igualmente, hasta luego. Chao.